Hola jóvenes, Rodrigo, Kelly, Jaime, ¿cómo estamos? Buenos días, profe. Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de seguir aprendiendo. Independiente de que lo voy a comentar más adelante, que espero que lleguen más compañeros, les pido que revisen por favor la retroalimentación que les hice en sus exámenes e igual la retroalimentación que estoy haciendo en sus tareas, no solamente para esta clase, sino para todas las clases que tengan conmigo. Revisen, porque cuando les califico o cuando hacen alguna tarea que envían, normalmente les doy cierta retroalimentación. Entonces ahorita sería interesante que del examen que hicieron hace la mañana, revisaran algunos comentarios que justifica o que explica el porqué de la calificación que fueron recibiendo. A algunos les fue bastante bien, a otros no tanto, pero sí me inquieta mucho quien no entregó calificaciones, porque se va a quedar con 5. Entonces, pues sí me parece un poquito preocupante. Entonces ahorita que lleguen más, nos ponemos de acuerdo para ver qué podemos hacer. No vamos a repetir el examen ni mucho menos, pero sí veo una carencia importante en el manejo de Excel, por ejemplo, que ya también estoy platicando con la universidad a ver si hay posibilidades de alguna clase o alguna cosa así, porque sí es preocupante que no solamente no lo manejan, ¿no? Sino que, pues por lo visto, no traen ahí ninguna formación en ese sentido. Hola, Vale, bienvenida, buen día. Disculpe, profe. Sí, dime. ¿En dónde revisamos los comentarios del examen? Ahora sí que esa, como dijera un alumno que tengo, no se la vengo manejando, mi estimado, entonces no sabría decirle dónde. Yo imagino que si te metes al examen, haya una posibilidad de revisión. Si no, me comprometo a que terminando la clase le pregunto a la universidad para que me digan cómo lo revisan ustedes. Yo lo puedo revisar, pero desde mi usuario, pero del de ustedes te la quedo de ver. No, me refiero a que dijo usted que había hecho un comentario sobre la calificación y el por qué Sí, o la justificación. sí. Ahí mismo, en cada una de las preguntas, les fui poniendo un comentario, sí. Pero Ok. una vez que yo califiqué, obviamente no cuando tú lo estabas contestando. ¿Sí me explico? Ajá. Sí, es que estoy en revisión y me manda su respuesta es correcta, su respuesta es incorrecta, su respuesta es correcta y ¿No te muestra los comentarios? no, no, profe. Ups. Ok. Déjame preguntarlo. Honestamente no Sí, tengo ninguna idea. Incluso, sí, digo, profe. aprovechando que no llegan los demás, el tema, cuando hacemos los otros exámenes, cuando hacemos los exámenes de opciones múltiples, cada vez que contestan una de las preguntas, ¿le sale una respuesta? ¿Le sale una retroalimentación, se llama? ¿O no? Sí, profe, al responder una pregunta y ya después de darle a terminado y enviar, manda la calificación y abajo, si es que la respuesta fue incorrecta, abajo dice cuál es la respuesta correcta y ya es todo lo que trae. Ah, si tú contestas, de inmediato no te sale la retroalimentación. Ah, no, profe. O a veces sí y a veces no. ¿No te has fijado? No, de hecho no, solo Hasta permite el cuando final. está uno en examen, permite responder y ya solo registra tu respuesta o la respuesta que se haya dado Sí. y ya hasta el último, ya cuando se revisa, se manda a calificar, pues ya es cuando da si es la respuesta es correcta o incorrecta. Correcto. Ok. Sí, en el caso de este tipo de exámenes abiertos, no sé dónde se revisa. Más bien, con usuario de alumno no sé cómo es la retroalimentación, pero lo investigo con la universidad, se los aviso, porque sí creo que es importante
que revisen qué fue o por qué esa calificación, ¿no? Si pensaban que estaba bien, por qué esa calificación, y entonces nos podemos ir entendiendo un poquito mejor. Profe. Sí, Kelly. Ya entré al segundo, bueno, o sea, donde está el examen. Sí. Y dice la calificación y del lado derecho dice revisión y ahí aparece la retroalimentación que usted dice. Ah, mira, muchas gracias. Ya hoy aprendió algo nuevo tu compañero. Sí, profe. Gracias, compañera. De nada, compañero. Me imagino que ya estarás viendo tu retro, Kelly. Sí, me metí a ver, pero no lo he visto todo. Ok, bueno, ya viste dónde y espero que Rodrigo también lo vea, pero sí es importante ahí que revisen mis comentarios, por favor. Hola, Christopher. Uy, ya se nos fue. Se asustó de que lo saludé. Valerita, ¿sigues ahí o ya te fuiste? Aquí se lo... Ah, perfecto. Quiero presumir que fuiste la calificación más alta. Me da mucho gusto, te felicito. Sigues siendo una niña muy estudiosa. Gracias, profe. Ok, vamos rápido a este tema. Estábamos hablando de los cambios, de qué cosas eran factibles de cambiar, qué podíamos cambiar y qué no. Veíamos en la gráfica, les comentaba que me gustaba mucho la imagen porque básicamente nos hacía pensar que cambiando una sola letra realmente se vuelve algo muy real. Un cambio nos da una oportunidad de change a change. Son palabras que se parecen, pero sin embargo una da pie a la otra. Si hacemos cambios, obviamente en el rumbo correcto, seguramente estamos generando una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Cada quien sabe qué requiere, qué necesita, qué puede hacer, en qué puede mejorar, qué puede dejar de hacer o qué debe dejar de hacer para mejorar. En este caso, estamos hablando de cambios organizacionales. Entonces, las empresas básicamente se dice que pueden hacer cambios de la estructura, de personal, cambios estratégicos, de procesos tecnológicos o culturales. Me había enfocado básicamente en los cambios estructurales de personas y culturales. Explicamos más o menos qué era el cambio estructural. Decía que básicamente para relacionarlo de manera más sencilla, tenía que ver con el famoso organigrama que ya conocemos, famoso conocido de todos ustedes, en donde también hablábamos de que hay, bueno, en otras clases hemos hablado que hay organigramas verticales, horizontales, matriciales, etcétera, ya clases pasadas que estamos repasando. Entonces, se pueden hacer cambios estructurales cuando modificamos de alguna manera la estructura. Puede ser cambios de departamentos, puede ser cambios en las líneas de mando, puede ser cambio del jefe, de ese tipo de cambios, normalmente es como podríamos revisar. Los cambios culturales, que ahí fue donde habíamos llegado, también los hablábamos, les comentaba que eran de lo más complicado porque el cambio de la cultura de una persona tiene que ver mucho con las actitudes, con C, porque aptitudes son habilidades que tenemos, pero las actitudes es esa forma de ver las cosas, esa forma de ver la vida, esa manera en la que reaccionamos hacia algo. Si me es agradable, si me es atractivo, voy a reaccionar con una actitud positiva. Sin embargo, si es algo que no me gusta mucho, con lo que no estoy de acuerdo incluso, mi actitud no va a ser del todo positiva y pudiera ser neutral, podría ser, como decíamos, es como el ombligo. Pues, si lo tengo, no lo tengo, no me quita nada.
esa puede ser una actitud neutral, ¿sí? No me interesa que suceda o que no suceda. Oye, que ya quitaron la Rosa de Guadalupe, pues dale, ¿no? Qué bueno, ¿no? O podemos reaccionar con una actitud negativa de no, espérate, ¿cómo que ya la quitaron? ¿Y ahora en qué se van a entretener las abuelas, no? Decíamos hace algunos años que el ocio es la madre de todos los vicios y la tele es el vicio de todas las madres, porque se la pasaban ahí. Ok, Christopher, pues acá espero que estés atento. Antes de que te vayas, Christopher, o antes de que te desconectes, por favor, tienen hasta las 2 de la tarde para subir la tarea completa. Entonces, súbela, por favor. Ya habíamos platicado tú y yo de eso. Súbela, porque si no, vas a tener una calificación bastante pobre. No solo para ti, para todos. Pero si te llegas a desconectar y ya no regresas, te encargo mucho eso, por favor. Ok, regresamos. Perdón, pero traía aquí un chat de Christopher. Entonces nos comentaba, el cambio de cultura tiene que ver con el cambio de actitud. Y desafortunada o afortunadamente, las actitudes no las cambiamos de un día para otro. El ser flojo, el ser muy trabajador, el ser alegre, el ser pesimista, todas esas cosas se nos van formando, todos esos rasgos de personalidad se van formando en nosotros con el paso del tiempo. ¿Los podemos cambiar? Sí, debe haber un motivo muy fuerte que nos obligue a cambiarlo, es una realidad. Por eso los cambios culturales son los cambios que menos se practican en las empresas, porque saben que son cambios de mediano a largo plazo. Sin embargo, muchas veces son forzados. Hablábamos de que con la pandemia tuvimos que cambiar nuestra cultura, a lo mejor de salirnos a divertir cada 8 días, o nuestra cultura de andar sin cubreboca, tuvimos que adquirir una cultura de la famosa Susana, la distancia, del cubrebocas. Creo que hoy gastamos más. Quien fumaba a lo mejor ya fuma menos, porque todo se lo gasta entre cubrebocas y gel antibacterial y sanitizante. Entonces, vean cómo de alguna manera, y porque además, pues andar con la boca descubierta puede ser hasta mal visto en la calle. Entonces, nuestra cultura, nuestras costumbres, que es parte de la cultura, se han ido modificando y se fueron modificando de manera sí o sí. No nos preguntaron si queríamos cambiarlo pues digamos que de meses, de un par de meses hacia adelante, nos cambiaron esta cultura, en donde hoy estamos en contacto pues, a través de medios electrónicos, poco nos vemos, digo, si prendemos la cámara nos vemos, pero no es igual que cuando nos saludábamos, nos dábamos un buen apretón de manos, un abrazo, o en su caso un beso. Entonces, todos esos cambios de cultura podemos ver relativamente fácil cómo los cambios de cultura cuestan trabajo. Que vivimos en el 2020 fue impuesto y fue de manera brutal, fue muy rápido, muy acelerado, no podía darse de otra forma. Y hoy en día, aún y con todo lo que ha pasado y con todos los ejemplos de gente que ya se nos adelantó por este cochino bicho, pues hay gente que sigue sin creer que exista, sigue sin cuidarse, saliendo y contagiando a más personas o contagiándose. Entonces, vean cómo el cambio cultural es algo de lo más complicado que tenemos. Sin embargo, reitero, cuando una empresa compra a otra o se fusiona con otra más, los cambios culturales se van a dar forzosamente. Entonces, ese es otro de los tipos de cambio que muy probablemente podamos ver en las organizaciones y que si llegamos a vivir uno de ellos o nos piden participar en uno, es importante tener muy claro que estaremos hablando de valores, de costumbres, de lenguaje, de forma de vestir, etcétera, etcétera. Todo eso se va a ver afectado en un cambio cultural.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice aquí, pues hay que definir qué es lo que vamos a cambiar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a mover? No siempre hay que mover toda la cultura, eso sería una locura. Pero si nos enviaran a una sucursal, nos enviaran por parte del trabajo a otro lugar. Imagínate, Rodrigo, que te mandan a trabajar a Chihuahua porque a tu patrón se le ocurrió o se le dio la oportunidad de poner un negocio allá. Y llegas y empiezas a buscar a la gente que prepare molotes y pelonas y seguramente la gente se va a voltear a verte y te va a decir que si sé preparar, ¿qué? No, pues aquí burritos, ¿no? Pues aquí las asadas, pero eso de molote, no sé de qué hables, muy probablemente porque te estarías moviendo a una cultura en muchos sentidos tremendamente diferente. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es qué cosa de la cultura voy a modificar para que entonces se haga todo un programa y empecemos a ir haciendo estos cambios graduales y lo que ya hemos platicado muchas veces, sensibilizar a la gente, hablar con ella, explicarle, etcétera, 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 etcétera. Dice aquí hay que hacer una lista de los aspectos candidatos de cambio. O sea, ¿qué tendríamos que cambiar? Si te vas hacia el norte y sobre todo en los meses que vienes, seguramente algo que vas a cambiar es tu forma de vestir, ¿sí? Si usabas suéteres y si usabas cosas para el frío, seguramente las vas a tener que dejar en Puebla y comprarte tus bermuditas, comprarte tus zapatitos calados y tus playeritas, porque si no, no la vas a hacer para el calor. Desde la parte vestimenta, por ejemplo, empieza o empezaría a haber un cambio de cultura por este movimiento tan drástico y solamente hablamos de una región diferente dentro de nuestro país. Entonces, hay que identificar qué aspectos tenemos que cambiar. Si tú le pidieras a la gente que trabaja aquí en Puebla que utilice un determinado uniforme y este uniforme pues responde más bien al clima de esta ciudad, es muy probable que no aplique en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, en Nuevo León, etcétera, ¿no? Habrá que adaptarlo a las condiciones de clima de aquellos lugares. Y reitero, me van a decir, oye, espérate, pero estás hablando de uniforme, estás hablando de vestimenta. Pues sí, eso es parte de lo que conforma la cultura de la gente, hasta la manera de vestir. Entonces, por eso hay que identificar todo lo que tenemos que cambiar de la cultura de las personas para ir trabajando de diferentes maneras cada uno de estos cambios. El cambio de ropa, de vestimenta, podríamos decir que es el menos complicado de los cambios a hacer, pero un cambio en la forma de pensar, si siempre hemos estado acostumbrados a que el cliente es primero, si el cliente me pidió algo, pero a la mera hora lo vio y ya no le gustó y me dijo que mejor me lo cambiaba por otra cosa y que no se lo cobre yo, y así vengo acostumbrado, pero hoy se nos murió el patrón, llegó uno nuevo, llegó el hijo, y él me dice, no, 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 lo que pide el cliente, si no se lo quiere comer, no hay problema, se lo envuelvo y se lo lleva, pero se lo cobro. Oye, pero es que nunca habíamos hecho eso y a lo mejor los clientes se molestan. Pues lo siento, pero aquí hay nueva administración y hoy estas son las nuevas reglas. Eso es un cambio de cultura para que más o menos vayamos aterrizándolo, en donde puede ser incluso de choque para la misma gente que trabaja en la empresa, ¿no? El cambiar un valor de manera tan drástica puede traer ciertas repercusiones, no solo en los clientes, sino en la gente que está trabajando ahí, porque se va a sentir incómoda, ¿no? Con este cliente de tantos años, al que sí lo consentimos, pero es un muy buen cliente, y hoy le voy a tener que cobrar algo que no le he cobrado en 10 años que tiene de venir
todos los días. Entonces, ese sería un ejemplo, a lo mejor demasiado fumado, pero un ejemplo de un cambio cultural que se da en nuestra forma de trabajar. Y otro de los cambios delicados, desafortunadamente nos hemos acostumbrado a ellos porque han sido posiblemente los cambios más comunes, los cambios de personas. Kelly, ya que te fuiste a conectar con tu superpotente conexión, ¿nos ayudas leyendo esta diapositiva, por favor? Sí, profe, es que tuve que salir de emergencia. No te preocupes, si puedes o la cambiamos. No sé o si le pedimos a alguien, ¿sí? Ya vas. Sí. Dice, cambios de personal. El cambio organizacional dirigido a las personas también es clave en el funcionamiento de la empresa. Cabe la posibilidad de identificar los cambios relacionados con la gestión de personal en niveles altos, medios o bajos, o incluso con la reducción de personal en la empresa. Los cambios son buenos si se analizan determinadamente, evitando además la insatisfacción de los empleados actuales. Ok, los cambios son buenos si se analizan detenidamente. Ok. Si somos una empresa, si somos una organización y vamos a hacer cambio de personal, esto es de lo más espinoso que podemos estar manejando. Porque finalmente hay personas en todas las áreas, nosotros mismos podemos ser candidatos a cambio y no es algo que estemos esperando ni deseando y que de alguna manera tenemos que tener muy claro el por qué se van a dar estos cambios. Si es reducción, bueno, antes de entrar a ello, si me van a cambiar de área, aparentemente no tendría yo mayor problema. Sí, solo si no me cambias mis condiciones, ¿no? Ya no me vas a tener en esta área, pero me vas a tener en otra. Está bien, yo esperaría que por lo menos me capacites para esa nueva área, aunque la conozca, aunque ya la haya yo manejado anteriormente, pero esperaría que me dieras una cierta capacitación o actualización y que además me tengas esta paciencia de este periodo de aprendizaje para que si llego a cometer errores, pues no me los achaques de inmediato. Eso sería lo menos que espero. Si es que me cambias de área. Si me cambias de instalación, si me quieres mandar de la sucursal Puebla Dorada a la sucursal La Margarita, a lo mejor ya no me va a agradar tanto porque vivo en Villa Frontera y sí se me complica más llegar hasta allá, ¿no? Entonces, son cuestiones que tenemos que tener como organización muy claros, los pros, los contras, y hacer una venta, así entre comillas, una venta de la idea a la persona de por qué te necesito allá, por qué necesito que estés ahí, aun y cuando entiendo que probablemente te complico, yo también te explico el por qué tu presencia en ese lugar me es sumamente importante. Y entonces podemos llegar a una muy buena negociación. Me refiero, yo sé que vives en Villa Frontera, yo sé que te pido que vayas a atender la sucursal que tenemos ahí a 5 minutos de African Safari, pero ¿sabes qué? Pues te voy a dar un bono, te voy a dar una compensación económica para que estos gastos adicionales que vas a tener se vean más o menos equilibrados. Además de que como te estoy enviando como encargado de aquella sucursal, pues vas a ganar como encargado, ya no como preparador, ya no como cajero, ¿no? Ya te vas a ir con otro nivel de sueldo, pero además también te voy a apoyar ahí con una lanita por este desplazamiento adicional que vas a tener que hacer y que eso cuesta. Entonces, vean cómo cada tipo de cambio puede requerir de medidas muy, muy, muy específicas que se pueden negociar.
La que no se puede negociar básicamente es el cambio en donde tenemos que reducir la plantilla. Ese cambio sí es tremendamente espinoso, complicado, porque de alguna manera vienen involucradas emociones, ¿sí? La gente del solo pensar que se queda sin trabajo puede reaccionar de maneras tan distintas que no nos imaginamos. Alguien puede decir, ay, qué bueno que ya me van a dar mi dinero, ya lo que yo ya me quería ir, pero me daba mucha pena con el dueño porque nos conocemos desde hace muchos años, o ay, qué bueno que ya me dijeron adiós porque ya me voy a ir a poner mi negocio que estoy descuidando. Qué bueno que me dijeron adiós porque tengo enfermo un familiar y lo tengo que ir a cuidar y no sabía yo si se iban a enojar que dijera yo adiós. Ese sería algo positivo. Pero quien está con hijos en la escuela, quien se acaba de echar una droga, una deuda, como le decimos, que está pagando su casa o se compró su cochecito, o vienen los 15 años de la chamaca, etcétera, 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 y requiere de ese ingreso y hoy le están avisando que hasta el fin de mes tiene para empezarle a buscar y que le dan posibilidades de pedir permisos y salir a buscarle, pero que finalmente hasta el día último está con nosotros, está en la empresa, seguramente no lo va a tomar de tan buena manera y puede generar problemas incluso personales fuertes de depresión, de muchos tipos. Entonces, los cambios que implican reducir personal son cambios que tienen que ser muy bien pensados, muy revisados y sobre todo muy bien gestionados, porque de lo contrario sí podemos influir, incidir, afectar pues prácticamente a familias completas. Ya no estamos hablando de 5 trabajadores, estamos hablando de 5 familias, ¿sí? Entonces, vean cómo todos los cambios de tipo organizacional tienen sus lados espinosos, pueden tener también sus lados agradables, pero el más delicado de manejar, obviamente siempre va a ser el que tenga que ver con las personas. ¿Dudas? ¿Comentarios? Se me quedaron muy calladitos. Ok, como todo está tan claro, como siempre, ¿verdad, mi querido Rodrigo? Vale, ¿nos ayudas con esta diapositiva, por favor? Cinco puntos, pasos y puntos de cambio. Para asegurar un proceso de cambio exitoso, es indispensable identificar el tipo de cambio que se va a realizar. Con esta base se pueden definir el tipo de técnicas, etapas y formas de evaluar que los cambios se hayan dado. Para dar seguimiento al subtema 1, comenzaremos con el cambio estructural. Correcto, muchas gracias. Entonces, vamos a seguir el mismo orden. Entonces, primero, cambio estructural. ¿Qué hay que hacer para un cambio estructural? Bueno, no vino Gonzalo y extraño su melodiosa voz para leer. Rodrigo, ¿nos ayudas entonces, por favor? Claro que sí, profe. Dice, pasos previos al cambio organizacional. Modificar la estructura de una organización responde a 2 situaciones. A. Ineficiencia en su funcionamiento. Los resultados no son los requeridos en tiempo y o forma. 2. B. Presiones del exterior que demandan una alta eficiencia. El cambiante entorno es un factor determinante en estos días, lo que provoca estar en una constante búsqueda de modelos de alta eficiencia para las organizaciones. Los resultados pueden ser aceptables, pero se requiere de mayor agresividad para garantizar la permanencia en el mercado. ¿Opinión? No. Sí, la tienes, bienvenida. Es que estoy viendo aquí algo de Kelly. Ajá.
Sí, profe. Al modificar la estructura de una organización, como bien dice, yo creo que en el punto de la ineficiencia en su funcionamiento. Permíteme, Rodrigo, permíteme tantito. Sí. Oye, Kelly, ¿hablas de mi conexión, hija? No, de Gonzalo, no se conectó por su conexión. Perdón, no sabía yo que avisó. tenía. Ok, muchas gracias, ya entendí. Ya andan muy comunicados, profe. Luego lo platicamos tú y yo. Muchas gracias por la aclaración, Kelly. Gracias. Sí. No, es que no entendía yo de qué hablabas. Ya, muchas gracias. Sí, Rodrigo. Sí, ay, se me fue, pero dice que en la ineficiencia en su funcionamiento es una de las situaciones. Bueno, yo creo que esto ya lo pasé, ya lo viví. Al momento de pasarnos de la esquinita de donde estábamos vendiendo para los locales, pues hubo un cambio demasiado drástico. Pues como tal en la esquina, pues el manejo de los clientes y todos los productos, pues sigue una buena cadena, un buen hay pasos a seguir y pues se trabaja de manera muy bien, pero al pasarnos a los locales, pues en ignorancia también, la verdad no sabía yo nada de eso, nunca había trabajado en un restaurante ni nada, entonces desconocía como tal el funcionamiento de un restaurante o de un local de comida. Entonces, al llegar acá, las instalaciones pues crecieron, teníamos pues más áreas más espacio para trabajar, así como también creció la demanda de los clientes, pues para 60 personas, que era el cupo máximo del restaurante, había ocasiones en donde rebasaban, horas pico rebasaban esas 60 personas, entonces teníamos esas y cosas así. Y como tal, hubo una ineficiencia en el funcionamiento y tuvimos, no con los clientes, pero sí de manera interna, tuvimos muchos contratiempos, hubo con algunos colaboradores, pues hubo problemas por falta de adaptación. Y como decía la diapositiva anterior, pues no, como tal, el dueño del negocio, pues no siguió estos pasos o no identificó cuál iba a ser el tipo de cambio que se iba a realizar. Ahora sí que nos aventamos como el borras, a como cayera, a como nos, a como, a como pudiéramos solucionar el problema. Entonces, la ineficiencia fue uno de los factores más importantes que nos empezaba a molestar desde la primera semana de apertura. Entonces, sí, los resultados no fueron los requeridos, el tiempo de espera para los platillos pues era demasiado alta, el orden de las mesas o de las comandas que llegaban para pedidos pues sí era muy caótica, no había un control eh, que nos ayudara, o un sistema que nos ayudara a trabajar de manera eficiente. Entonces, al modificar esa estructura de estar en una esquinita en donde pues los clientes llegan y se podían apuntar, en donde tenías al cliente de frente a ti para preparar su producto, pues nos pasamos a esta nueva estructura organizacional en donde pues el cliente pues estaba sentado en su mesa, no podías como tal saber cómo iba preparado su producto, si es que en las comandas no se especificaba bien. Entonces sí hubo una ineficiencia en el funcionamiento que pues sí dilatamos como, yo creo como 3 o 4 meses en empezar a encontrarle forma. De cierta manera no afectó como tal la demanda de productos, pero bueno, al final de cuentas los clientes seguían viniendo, seguían como comprándonos. Sí llegaban con quejas, hubo muchísimas quejas, muchas sugerencias de pues háganle de esta manera, ¿qué pasó? Mi producto no ha llegado todavía o tardó demasiado,
lo que pedí para llevar no fue lo que me pusieron. Entonces, sí hubo una ineficiencia muy, pues sí, al borde pues sí, yo por mi parte, pues yo me quedé como encargado. Entonces, sí me las vi muy, mal, la verdad, me rompía yo la cabeza tratando de resolver este problema. Entonces, como tal, el dueño del negocio, pues sí, mientras había venta, veía pues que sí entraba dinero, entonces como que el, el sistema que ocupaba yo como tal, entre comillas, implementé, pues él asumió que funcionaba, que estábamos funcionando bien. Entonces, sí hubo una ineficiencia muy alta, y si tocamos el tema en donde dice que eran las presiones del exterior que demandaban alta eficiencia, pues hubo demasiada demanda y las personas, pues yo me he dado cuenta que prefieren la comodidad. Aún así esperen 20 minutos por un producto, por un platillo, prefieren estar sentados a estar parados bajo una lona o con el viento soplando alrededor. Entonces hubo demasiada presión de los dos lados, tanto interna como externa. Entonces creo yo que si esto lo hubiera yo sabido, tuviera yo conocimiento de esto en ese entonces, creo que muy diferente hubiera sido. Entonces los resultados sí fueron aceptables. No hubo como tal, vuelvo a repetir, no hubo pérdida de clientes. Lo que sí hubo fue muchas quejas. No perdimos clientes, no fue como pues la verdad no sé por qué regresamos. Yo creo que por el sazón, por como sí, es lealtad en términos de mercadotecnia. Exactamente, que es lealtad, ¿no? Exactamente. Entonces, sí hubo bastante ineficiencia, y vuelvo a repetir, las presiones del interior como del exterior fueron pues sí, la verdad estuve yo como un mes, no todos los días, pero sí 2 veces a la semana, yendo a terapias, como entre comillas, a sesiones de antiestrés, para que como que sí me relajara yo de cierta manera. Pero sí, la verdad, al modificar toda esta estructura y al cambiarnos de un sistema a otro que desconocíamos totalmente, pues sí, encontré, hoy en día, pues si me pongo a analizar, encuentro muchísimas fallas, muchísimos errores, ya de alguna manera podría ya resolver hoy en día. Ok, de todo esto que nos acabas de platicar, fíjate, ese es un punto de partida para generar un cambio en la estructura de una organización. O sea, lo que tú nos platicaste fue el cambio físico, por lo que entiendo, de un lugar a otro, con una serie de beneficios o de situaciones diferentes, que muy probablemente al no haber analizado previo cómo iba a ser el funcionamiento en el nuevo lugar, generó todo esto que nos acabas de mencionar. Y bueno, ya me lo imagino, lo entiendo, y sí debe ser una locura. Bueno, en las organizaciones, haz de cuenta que esta nueva posición, esta nueva realidad que estabas viviendo de ineficiencia, de caos, de presión del exterior, es lo que en las organizaciones da pie a hacer cambios. Fíjate, paradójicamente, pareciera que tú como punto terminal llegaste a esta posición un mes o no sé cuánto tiempo tardó lo que nos platicabas en más o menos corregirse, pero cuando las organizaciones empiezan a identificar ese tipo de problemas, lo que hacen son cambios en su estructura, y en ocasiones lo que hacen es generan departamentos, ya sea que los creen, que los fusionen, que los eliminen, ¿sí? Tal vez en el caso de ustedes definieron que era demasiado para una sola persona que cocinara y preparara, o por la distancia definieron que se quede un área específicamente de cocinado y preparación. Me refiero a esto que se le pone encima una vez que ya está cocinado, lo que se le pone encima de acuerdo al gusto del cliente,
que puede ser diferente o la misma persona que va y lo sirve. Pensando en tu negocio, esto sería una especie de departamentalización, en donde probablemente el negocio arrancó con un par de personas, uno que se partía la cabeza cocinando, preparando, y alguien que se encargaba de solamente despachar, como le conocemos, y de cobrar. Y poco a poco, conforme va creciendo el negocio y se va volviendo caótico, se ve la necesidad de la departamentalización, sin que lleguemos forzosamente a pensar en áreas físicas, en oficinas, en mucha gente. Eso es un acto o un efecto de departamentalizar. Muchas ocasiones se va en sentido contrario, ¿no? Se va en, oye, creo que tenemos demasiada departamentitis. Creo que a veces nos quejamos de eso en el gobierno, ¿no? ¿Qué pasa? Hay que hacer un trámite y pasas por una, por dos, por tres, por cuatro personas y dices, oye, esto lo podían haber hecho cuando máximo 2 personas. ¿Por qué lo tuve que hacer con 6 diferentes? Entonces, lo que se busca cuando vemos que hay demasiada burocratización o hay problemas de ineficiencia, porque eso realmente es una ineficiencia, le estás pagando a mucha gente. Entonces, puede ser que fusiones, departamentos o áreas, puede ser incluso solo funciones, ¿no? Lo que hace Juan y lo que hace Pedro y lo que hace María, pues ahora solamente lo van a hacer 2 personas. Fusionas, eliminas a lo mejor el puesto de Juan, o por el contrario, ya tenemos tanto trabajo, un poquito lo que decía Rodrigo, que tuvimos que crear funciones, áreas, departamentos que se encarguen exclusivamente de esto para que seamos eficientes. Entonces, es un poquito como funciona no solo a nivel de un comercio pequeño, sino también a nivel de las grandes empresas. Eso se vive, eso se palpa y eso da origen a hacer cambios en la estructura. Y puede ser, insisto, departamentalización uno de ellos. Si el cambio dice aquí se origina por ineficiencia, lo más probable es que se eliminen áreas y se fusionen con otras. Si el cambio es motivado por presiones externas, podría ser factible la creación de áreas especializadas, como lo que les platicaba ahorita. Si es demasiado grande ya el consumo, si es la demanda de nuestros productos tan grande, dejemos solamente un área de cocina que esté preparando todos los productos, que los esté cocinando y alguien más que se encargue de ponerles todo lo que se les pone encima, alrededor, etcétera, y que se los lleve al cliente. Ya se creó un área por presiones externas, ¿sí? Puede ser factible incluso la creación de áreas especializadas, sobre todo en eso que no tenemos. Se pone aquí como ejemplo mercadotecnia, ingeniería ambiental, etcétera. De unos años para acá, las empresas han tenido que ir creando o incorporando a sus funciones la parte ambiental, por ejemplo, ¿no? Donde antes, pues el ambiental, ¿quién ve lo ambiental? Pues nadie. ¿Quién puede atender a unos señores que andan allá afuera? Pues quién sabe quiénes son. Pues que vienen de una secretaría, pues ha de ser el de personal. Háblale al de personal porque siempre que vienen, o al contador, porque él lo atiende a los inspectores, es el contador o el de recursos humanos. Y ahí iban a atender, pues oiga, es que vengo de Profepa, ¿de Pro qué? ¿Qué es eso? Pues es que venimos a ver si no está contaminando el agua. Chirrión. Y esto no, pues ha de ser el de mantenimiento, ¿no? Y así empezaba ahí el aventarse la bolita de a ver a quién le toca, porque la realidad es que las organizaciones no tenían contemplada dentro de su estructura una que se encargara de atender este tema específicamente de lo ambiental, ¿no? Y poco a poco, pues, o se absorbió dentro de alguna de las otras funciones ya conocidas, o se creó una especializada, dependiendo del tipo de empresa a la que nos estemos refiriendo. Entonces, departamentalización es una respuesta o una de las formas de cambios en la estructura de una organización. Sin embargo, también tenemos, no solamente es departamentalización, también es cambio en la cadena de mando.
Vale, ¿nos puedes ayudar con este punto 2, por favor? Cambio en la cadena de mando. Regularmente se traduce en la sustitución de algún puesto de alto nivel en organizaciones grandes. Esto suele provocar cambios en los líderes de diferentes áreas, así como la rotación de personas que se encontraban en otros países y o empresas del grupo. Independientemente del motivo de este cambio, el objetivo es un crecimiento inmediato y palpable en los resultados y perspectivas del negocio. Comentario, ¿qué nos puedes decir al respecto? Que si no puede funcionar alguna persona en el puesto, es necesario hacer un cambio porque pues no es beneficioso para la organización o la empresa, el negocio en el que estemos. Entonces, Sí. si no funciona la persona, pues es más factible que la cambiemos porque pues nos va a traer pérdidas. Sí, es correcto. El cambio entonces en la cadena de mando se traduce principalmente en traer una nueva cabeza, como lo decimos coloquialmente, ¿no? No forzosamente es así, se puede cambiar al responsable de un área específica. Oye, las máquinas tienen muchos problemas, producción siempre se está quejando de que pues no les dan el 100% de disponibilidad de máquina o de equipo, como se le llame, respecto a la capacidad instalada. Y pues es que el cuate de mantenimiento, pues no sabemos qué haga. Y ¡prum! Un buen día nos traen ahí a un nuevo encargado de mantenimiento que viene precisamente respondiendo a una ineficiencia, o nos lo cambian porque resulta que con estas nuevas situaciones de plásticos, ¿se acuerdan? Tema viejo, pues ahora hay que investigar cómo le hacemos con nuevo material, y este cuate ya tiene experiencia porque lo hizo en la empresa de Saltillo, ahí ya está funcionando, y por eso nos lo trajimos un tiempo. Sí, Rodrigo. Sí, profe, entiendo yo que el cambio en la cadena de mando tiene que ver con la alta gerencia, ¿no? No forzosamente. Ajá, pero sí puede aplicar. Sí, claro, ya nos lo Ajá, comentaba, Vale. ajá, entonces quería como que retomar un tema del cual Patti ya nos había hablado. Pero si esta cadena de mando, la persona que está a la cabeza de la organización, es el que tiene la resistencia a este cambio, el que no, no por llamarlo ineficiente, pero sí Liderazgo. un, un mal presidente, en este caso, ¿qué podría pasar o cuáles serían los problemas o que podría ocasionar todo esto en la organización? Bueno, recuerdo de qué ejemplo nos hablas. Qué lástima que no esté Pati aquí para que, bueno, no se sienta balconeada. Pero en este caso, realmente no habría... A ver, voy para atrás. Hay un mal liderazgo, hay un mal ejercicio de liderazgo, está provocando problemas de clima laboral, por lo tanto de desempeño, por lo tanto de productividad. Estábamos hablando de una escuela. Entonces, esos cambios tenían que obligar a hacer cambios. ¿De cuáles? No lo sabríamos. Habría que hacer ese análisis que tú comentabas que no se hizo en tu negocio en su momento. Pero bueno, desafortunadamente en este caso, si alguien externo hubiera llegado y observado qué era lo que estaba sucediendo, probablemente hubiera dicho: tenemos problemas de liderazgo y hay que hacer una serie de cosas que no forzosamente implicaba cambiar o quitar al jefe, en este caso dueño.
A lo mejor sí era modificarle su cultura del dueño, fíjate, la forma de trabajar, la forma de pedir las cosas, la forma de pensar. Por lo que nos ha dicho Patti, lo traduzco en eso, ¿eh? En este caso concreto, si esta persona como director no fuera el dueño, sino respondiera a un consejo, ¿sí? A los dueños como tales, bueno, ahí sí pudiéramos pensar que ellos debieron haber tomado la decisión de hacer un cambio en el líder, en la cadena de mando. Pero bueno, en este caso, pues era la dueña o el dueño, no me acuerdo bien, y pues no había posibilidades de hacer cambios. ¿Qué sucede cuando no se hacen cambios? Pues todo lo que Patti ya nos reflejaba. Aparte del clima laboral, pues maestros inconformes, creo que decía que la mayoría de ellos se fueron o muchos de ellos se fueron, e insisto, todo eso seguramente va a repercutir en la imagen de la escuela, de la institución. Yo no sé si se les hayan ido o no niños, pero lo más probable es que sí, al ver todo este descontrol y este descontento, porque desafortunadamente cuando estamos descontentos somos rechismositos como empleados, ¿sí? Nos encargamos de andar llorando por todo el radiopasillo. Entonces, eso debiera provocar en una organización un poquito más madura el pensar que necesitamos hacer cambios. Si no hacen esos cambios, ¿qué va a suceder en concreto, Rodrigo? Pues que muy probablemente la productividad y rentabilidad de cualquier organización se va a venir a la baja, se va a venir a la baja. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que estén dispuestos a hacer cambios, y cambios posiblemente ya muy drásticos. ¿Cuál podría ser un cambio muy drástico? Que esta persona decidiera vender su negocio, ¿sí? La otra es que puede seguir funcionando, sí. Con un costo alto, sí. Estar cambiando continuamente maestros y estar teniendo una plantilla de alumnos, pues reducida. ¿Quiénes? Pues los que ya se acomodaron a ese estilo, los que no tienen para pagar otro lugar, los que pues les acomoda muy bien porque están ahí cerquita de la escuela, sus casas, no sé. Decíamos antes, decía mi abuela, que siempre hay un roto para un descosido. Realmente ese sería su, digamos que su panorama, ese sería su escenario. Mantenerse pues en un bajito nivel, ¿no? Porque no está dispuesta a hacer cambios que podrían impactar. También, y considerando, y esto entre paréntesis grandotes, tomando en cuenta también que cada quien habla de la fiesta como le fue. Entonces, estamos partiendo de la percepción de una persona para decir todo esto. Habría que ver del lado de enfrente cuál era realmente la situación. Pero bueno, partiendo que sí era así como nos lo platicaron, pues yo creo que esa institución, su tendencia era a ser bajo productiva cuando podía tener potencial para ser mucho mejor, por lo que nos han platicado. No sé si más o menos estás de acuerdo, Rodrigo. Sí, profe, de hecho lo último que tocó sobre la mala funcionamiento, pero que siguiera funcionando, era el punto al que quería llegar. Bueno, y no solo es en esta cuestión, ya lo he escuchado de otras personas que igual se quejan de que el dueño, el patrón es una persona, pues, poco comprometida, tanto con el trabajo como con los empleados, y de alguna manera siguen subsistiendo esas empresas, pero como dice usted, se van a quedar estancados y siempre se van a hacer como organizaciones de bajo nivel. Era eso, profe. Gracias. Ok, y también como entre comillas, entre paréntesis más que comillas, es muy curioso que cuando somos empleados, como les digo, somos muy nenas, ¿sí? Queremos las mejores condiciones, queremos que nos traten bien, queremos que nos paguen bien, pues que lo que necesito para trabajar esté ahí, que no me falte, etcétera, etcétera. Y hablo de generalidad, no de universalidad,
pero en general no siempre correspondemos con el mismo esfuerzo. Y por eso dije generalidad y no universalidad. Y entonces nos la pasamos criticando, oye, es que el patrón debiera comprar hojas de mejor calidad, pues es que el patrón mira mi silla y la acaban de comprar, pero Codo compró barato y ya se está echando a perder, bla, 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 bla. Y eso fabuloso, es maravilloso, he tenido la oportunidad de verlo. Cuando estos empleados tienen la posibilidad de volverse dueños, de poner un negocio, aunque sea modesto, o sea, no importa, no estoy pensando en una gran empresa, pero imagínate, digo, para tomar la dimensión del comentario, imagínense que Rodrigo mañana tiene la posibilidad de poner su propio negocio de lo que hoy está trabajando y que ya tiene muchos años y que conoce muy bien. Y si en algún momento Rodrigo criticó qué corrientes eran las mesitas que puso mi patrón, pudo haber comprado un mejor comal y un mejor brasero, pero no, nos podía pagar más, pues si sí está entrando buen dinero, bla, bla, bla. Se vuelve patrón y parece milagroso, se vuelve igualito que el patrón que tanto criticaba. También usa esas mesitas, ¿por qué? Pues porque las da el proveedor y no cuestan nada. También compra el comalito pues más baratito, digo que sí aguante, pero el más baratito. También le empieza pagando a su gente poquito, ¿no? Pues estoy empezando. Pues sí, pero estoy empezando y ya llevas 3 años y le sigues pagando poquito, salvo a la persona que ya tiene más tiempo contigo. O sea, se repite el mismo esquema, curiosamente, que tanto criticaron cuando eran empleados. Entonces, es una situación bien curiosa, digo, no tiene mucho que ver con el tema, pero sin embargo es algo bien interesante para reflexionar y tomar en cuenta. Mientras que estas personas que notan, que se dan cuenta que el modelo en el que vivían en la organización en la que estaban era un modelo que no era el mejor, le encuentran todas estas áreas de mejora y cuando ponen su negocio lo hacen con estos modelos diferentes, parece arte de magia que les empieza a ir muy bien. Y muchas veces dicen, bueno, pues es que tuvo suerte. Tal vez sí, no quiero descartar ese factor del azar, pero más bien es que supo qué cosas tenía que manejar de manera diferente y las manejó de manera diferente y le empezaron a dar resultado y por consiguiente éxito, no solo para esta persona, que ese es otro tema cultural que tenemos, que Carlos Casuga de Yakult no se ha cansado de decirnos. Queremos tener utilidades desde el segundo día que abrimos el negocio y eso no es posible. Entonces, necesitamos un tiempo para que un negocio madure, para que un negocio empiece a ser autosuficiente y otro tiempo mucho más amplio para que este negocio empiece a darnos dinero. El que sea autosuficiente todavía no quiere decir que ya puedo comer de él. Ya se paga solito, pero todavía no produce dinero para darme de comer. Y el tema es que el sábado salimos a vender paletas y queremos de esa ganancia, pues ya pagarnos la uni. Y pues no está todavía en ese nivel. Entonces, eso es parte de nuestra poca cultura empresarial, que también desafortunadamente no es un tema que se considere con cierta seriedad y prioridad en las universidades, ¿eh? O sea, tendríamos que dar materias que hablaran de eso. A ver, si te sientes futuro emprendedor, vamos a darte las materias enfocadas, no a que te vuelvas empleado, a que seas un emprendedor y entonces que sepas llevar tu propia contabilidad, tus propias finanzas, tus propios recursos humanos, tus propios controles de producción, de calidad, para que mañana lo que vayas a hacer como emprendedor sea exitoso. Pero tiene que ser con un enfoque
un tanto diferente hacia, y obviamente el perfil del alumno tiene que ser también un tanto diferente, tiene que ser de alguien que sí quiere emprender un negocio, aunque sea estar vendiendo paletas los fines de semana. Eso es ser un emprendedor. El tema es que no siempre lo percibimos en su justa dimensión, ¿no? Entonces, bueno, la cadena de mando, me regreso ahora hacia el tema, sí tiene que ver, puede ser desde el top, desde el director, gerente, presidente, como se le llame, pero puede ser también un responsable de área. No deja de ser una cadena de mando. Y muchas de las veces, entonces, los cambios estructurales se dan, decíamos anteriormente, en la departamentalización, eliminamos departamentos, fusionamos departamentos, creamos departamentos o áreas o funciones, pero también otro cambio puede ser, cambiamos a la cabeza. ¿Por qué? Porque trae una experiencia que nos puede ayudar con lo que necesitamos en este momento, o porque pues ya le habían dado las oportunidades, ya había pasado un cierto tiempo y no se dan los resultados, entonces con permiso. Que también hay todo un tema muy interesante, ¿eh? Hay muchos estudios y, por ejemplo, se dice que el tiempo mínimo necesario que tú debes tener a un gerente en una área para que empiece a dar resultados es 1 año, ¿eh? Y directores de 2 a 4 años. Entonces, imagínense que una organización le cambias director y no le puedes exigir, entre comillas, no le puedes exigir realmente los óptimos resultados hasta antes de los 4 años. O sea, no es nada más cambiar por cambiar, ¿eh? Tenemos que estar dispuestos como socios, como accionistas, a que 4 años no vamos a estar viendo el resultado que deseamos. Obvio, si desde el primer, segundo año no ves, pero para nada ningún avance, seguramente no tienes ningún empacho en quitar a la persona que pusiste. Te equivocaste tremendamente, pero cambios en la cadena de mando es otra forma de hacer cambios en la estructura organizacional. Otro más, rediseño de puestos de trabajo. Y ahora sí, Kelly, quiero escuchar tu voz. Sí, profe. Digo, con todo permiso de alguien. Profe, dice rediseño de puestos de trabajo. Esto quiere decir de un intensivo trabajo previo a fin de identificar los nuevos objetivos, perfiles y entregables de los puestos de trabajo a modificar. Es un proceso que involucra a diferentes áreas, de tal manera que se establezcan los objetivos generales deseados. De ahí se parte a definir las funciones de las áreas, posteriormente de los puestos, para finalmente hacer trabajo descriptivo de perfiles, formación, crecimiento y formas de medición de resultados. Correcto, muchas gracias. Sí, otra forma de hacer un cambio estructural es rediseñar los puestos. Antes solamente estabas para tomar unas formitas, ponerles un sellito, tu garabato y vámonos, ¿no? Y se lo pasabas al siguiente y el siguiente revisaba que viniera el garabato y el sello y le ponía otro sello encima de ese sello y otro garabato adicional que significaba que ya lo había supervisado y así. Y el rediseñar un puesto de trabajo puede ser que fusiones departamentos, áreas, y entonces no necesites 4 personas para algo que pueda hacer una, tal vez máximo 2. Y entonces tienes que pensar si la persona tiene el perfil. Hace muchos años, sus papás seguramente todavía lo vivieron, existía una posición en las empresas que se llamaba secretaria. Había secretarias que no eran otra cosa. Bueno, el nombre proviene era la que guardaba los secretos. Sin embargo, secretaria se volvía esta persona
que seguramente estaba muy cerca de tu oficina, de los jefes, obvio, que le ayudaba, que hacía escritos, y que de repente empezaron a crecer esos puestos y empezaron a manejarles la chequera y les llevaban la agenda y les preparaban el cafecito y se aseguraban que la oficina estuviera limpia antes de que llegara el jefe, obviamente, o de que quedara bien cerrada. Fue creciendo de tal magnitud esa posición. Había escuelas para formar secretarias, y luego secretarias ejecutivas, y luego secretarias ejecutivas bilingües y trilingües, y ganaban muy bien estas posiciones. En algunas empresas, una secretaria de un director, de un gerente, ganaba mejor que un cuate, que un ingeniero ahí en el área de producción o en el área de mantenimiento, porque sabían hacer muchas cosas, tomaban decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos puestos inicialmente de solo casi mecanógrafas, solo toma dictados, empezaron a enriquecer sus posiciones, a volverse realmente asistentes, que fue como se llamó después el puesto de secretaria, se empezó a llamar asistente, y en donde empezaron también a participar ya no solo personas con una carrera comercial, sino ya con una carrera profesional. Y entonces tuvimos reciénes egresados ocupando esa posición de asistente. El nombre de secretaria se veía feo para que lo ocupara un recién egresado, pero se veía además más feo para que lo ocupara un varón. Cuando se le cambia el nombre a asistente, ya no era exclusivo que lo ocupara una mujer o un hombre. Entonces, este puesto se fue rediseñando de tal manera que hoy, y también los asistentes también entraron en un proceso de extinción. Ya casi hay pocos asistentes en las empresas, pero nacieron de una posición, y por eso les decía que sus papás se deben acordar, de secretaria. Había muchas secretarias, pero muchas secretarias de casi todas las áreas y con diferentes niveles y habilidades muy diferentes, y vean cómo un puesto se va modificando, va cambiando, en este caso se fue enriqueciendo hasta volver a los famosos asistentes. Entonces, tal vez hoy se estén llamando analistas, que son personas que llegan y hacen una función específica, ¿no? Que incluye, por supuesto, escribir y enviar un oficio, que incluye seguramente hacer una carta o tomar algún tipo de recado para el jefe o recordarle que hay una reunión y que hay que llevar esta información que nos pediste, etcétera, etcétera. O sea, esas actividades se fueron incorporando a las funciones de la gente que en el día a día hace una operación, hablando en este caso de puestos de oficina, ¿sí? De puestos más que operativos, de puestos de oficina. Entonces vean, eso se me ocurrió que era una manera de mostrarles cómo un puesto se puede rediseñar de tal forma que los objetivos fueron creciendo, fueron cambiando, tan así que se le cambió hasta el nombre al puesto y obviamente tuvo esa oportunidad de acceder a mejor ingreso, porque una secretaria estaba en el nivel más bajo del tabulador y no podía pasar de cierto nivel, pero de repente, oye, el director quiere una secretaria y tiene que ser ejecutiva y además tiene que manejar otro idioma, pero como está dentro de las secretarias, pues no le puedes pagar más que el tabulador de secretaria, y entonces ahí empezaron los problemas. Entonces, vean cómo un rediseño de puestos precisamente respondería a esto, a esta necesidad de hacer cosas diferentes. En el área de informática, hace muchos años teníamos capturistas, gente que solamente recibía papeles y se dedicaba a meterlos a la computadora. Nada más, no sabía programar, no sabía hacer cálculos, solamente se dedicaba a transcribir
lo de una copia dura a meterlo a un sistema. Y había también en empresas INEGIs y todos estos tipos de negocios, había un montón de capturistas, había mucha gente solamente capturando información. Esas posiciones casi han desaparecido, ya no son capturistas, han ido absorbiendo más y más funciones y los puestos se han rediseñado para que no solamente capturen información, sino que también hagan algún tipo de proceso, también puedan dar un entregable diferente. A lo mejor las personas que vemos cuando, mi caso personal, me robaron una placa y tuve que ir a... Ah, no es cierto, en este caso no fue cuando me la robaron. Cuando me infraccionaron una placa que fui ahí por el mercado de sabores, les decía yo a mi esposa, pasé por 6 ventanillas diferentes para un proceso que se me hace tan absurdo, tan sencillo. Pero bueno, y en el CIS, en los famosos CIS, vemos a gente que está ahí capturando información, pero no solamente te recibe, te pide tus papeles, te los revisa, te los sella, los captura, sino que además termina dándote un entregable, que puede ser un ticket para que vayas a pagar, que puede ser un turno para que vayas y te tomen la foto para la licencia, etcétera, etcétera. Antaño hubiera sido gente que solamente recibe tus papeles y los captura y te dice, pásate a la siguiente ventanilla, ¿no? Y en la otra ventanilla, ya con tu información capturada, te la imprimía y te decía, a ver, revísala, si está correcta, sí, bueno, fírmale acá y pásate a la otra para que te tomen la foto. Esa es una forma en la que los puestos se van enriqueciendo, entre comillas. Decía alguien, ¿cuál enriqueciendo? Digan la verdad, nos están haciendo chambear más y pagándonos lo mismo. Todo es como lo queramos ver, vaso medio lleno, vaso medio vacío. El punto es que los puestos se han ido rediseñando, o ese es un ejemplo de cómo se van rediseñando los puestos, de tal suerte que van abarcando un poquito de más tramo de control, pero sobre todo, y aquí lo rico de esto es que la gente tenga la oportunidad de aprender a hacer más cosas. Me voy de nuevo a los 80s. Imagínense una secretaria que solamente sabe hacer escritos y que necesita ganar más dinero y le preguntan si sabe manejar una computadora. No, pues no sé. Bueno, ¿y sabes hacer algo más? ¿Sabes llevar el control de una chequera? No, pues no sé, eso lo llevaba otra persona. Entonces, realmente la posibilidad de crecer, de desarrollar nuevas posiciones mejor pagadas, pues era mínima, porque solo sabe, si era el capturista, pues solo meter información. A lo mejor era muy hábil y capturaba muy rápido, pero solo sabía hacer eso. Y la otra persona que solamente sabía hacer escritos, pues no. Cuando se enriquece una posición, yo lo veo de esa manera, se le da la posibilidad a la persona que aprenda más cosas para que allá afuera en el mercado laboral sea mucho más sencillo que se coloque. Si ustedes solo son LAES, si solo son contadores, ustedes solitos se cierran su campo de acción. Si ustedes más bien se sienten recién egresados con el potencial de entrar al área que sea, ya no solamente los pueden recibir en recursos humanos, en almacén, en compras, en ventas, en manufactura, en mercadotecnia, en logística. El panorama se abre enormemente. Pero si solamente, oye, pues es que yo soy administrador y pues yo vengo por una chamba administrativa, pues lo más seguro es que va a haber muchas puertas que no se abran siquiera una segunda entrevista. Entonces, el rediseño de los puestos normalmente tiende a absorber más funciones y obviamente pues hay que escribirlo, hay que cambiar los perfiles, hay que buscar probablemente gente con conocimientos también un poquito diferentes. Entonces, esto tendrá que hacer que la persona crezca y que le dé posibilidades de poder ascender más. Eso es una de las ventajas del rediseño de puestos. Pero tenemos de este lado, tenemos que hacerlos que se vuelvan muy atractivos,
que impliquen mucho reto para el que los va a ocupar. Y dos, que lo sepamos explicar muy bien a esta persona que le enriquecimos, entre comillas, su puesto, para que entienda que no solamente darle más chamba, como normalmente lo vemos, sino es tener la oportunidad de aprender más cosas para poder aspirar el día de mañana a una mejor posición. Y eso muy probablemente va a llevar asociado el ponte a estudiar otra cosa que no sabes. Entre comillas, a ustedes y los que no se conectaron o ya se fueron, Excel les urge, pero les urge de verdad, con mayúsculas, con negritas, subrayado, les urge aprender a manejar de mejor manera el Excel, porque está bien pobre su manejo. Lo digo en general, no iba dirigido ni va dirigido a nadie en especial. Entonces, bueno, ahí tenemos que rediseñar su perfil y hacerlos que aprendan Excel. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Como siempre, clarísimo, Rodrigo. Como siempre, profe, como siempre. Vale, pues entonces síguete con modificar la cultura de una organización, por favor. Claro que sí. Dice, modificar la cultura de una organización requiere de un gran esfuerzo, pero principalmente de tiempo. La cultura implica los valores, creencias, costumbres, lenguaje, comportamientos físicos y una serie de elementos que se van integrando en la personalidad de los miembros de la organización. Esto hace que su modificación requiera, aparte de gran esfuerzo, un tiempo considerable, el cual no siempre es considerado en la planeación original del proyecto. Correcto, muchas gracias. Como siempre, muy claro. Y ¿Comentarios, sí? Bueno, dentro de la cultura organizacional, yo creo me voy a basar en el cuadro que en la imagen, en el mapa que tiene, dice que debe de haber un análisis organizacional, un direccionamiento estratégico, una estructura corporativa, optimización de la plantilla de trabajadores, infraestructura y gestión por valores, objetivos y resultados. Creo que para el cambio o la modificación de la cultura organizacional, análisis en el apartado de análisis de la organización, va a llevarse a cabo el diagnóstico del problema, el motivo por el cual la organización necesita modificar su cultura. Entonces creo que en ese apartado del análisis organizacional se va a realizar pues como tal un análisis haciendo uso de algunas herramientas. Creo me podría yo tomar en cuenta un análisis FODA para llevar a cabo este análisis en toda la organización. Pasando al direccionamiento estratégico, va a pasar vamos a proceder a planear como tal, a direccionar cuál va a ser la estrategia, cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir, y con esto nos va a llevar a la estructura corporativa. Vamos a empezar a tomar en cuenta el entorno en el que nos encontramos y cuál va a ser el direccionamiento estratégico en base a la estructura física corporativa que tenemos en la organización. Esto incluirá pues, a todos los trabajadores, me imagino, pues va a ser la cultura organizacional el que se va a modificar. En la organización de la plantilla de trabajadores, vamos a proceder a llevar los pasos que estudiamos unas clases anteriores, que era lo de ¿dónde está? Las campañas de sensibilización, quizá dentro de acá va a tener cavidad pues todo esto que platicamos hace 2 clases me parece, en hacer se me fue la palabra, el dar conocimiento a la plantilla de trabajadores, cuál va ¿informar? a ser exactamente, a formar, a capacitar a nuestra plantilla de trabajadores, pues bien dice la palabra optimización, para que
este cambio cultural en la organización pues se lleve de una buena manera. La infraestructura claramente vamos a tener que modificar quizá las máquinas, las herramientas que utilizamos, quizá vamos a actualizarnos, no sé, no sé, me voy a una oficina, vamos a comprar quizá computadoras más eficientes, más rápidas, con una mayor capacidad de almacenamiento de información. Vamos a tener que modificar quizá las oficinas en las que nos encontramos, quizá vamos a necesitar un escritorio más grande o vamos en el apartado de departamentalizar, quizá un salón para juntas, para retroalimentación, quizá para seguir el direccionamiento estratégico. Y por último, en la gestión de valores, objetivos y resultados, pues va a ser como tal el análisis de cuál ha sido el proceso, si se ha llevado bien, si los valores que necesitaba nuestra organización se han implementado de buena manera en los trabajadores y si tenemos los objetivos o los resultados alcanzados o qué tanto nos falta para alcanzar ese objetivo, tomando en cuenta, como dice acá, el tiempo, que es como tal el que no se considera siempre. Pues sí podemos decir que no, pues de 2 meses ya vamos a tener una buena cultura, vamos a modificar nuestra cultura organizacional, pues como decía usted hace rato, prácticamente necesitamos de 1 año como mínimo para poder obtener o empezar a ver resultados, quizá en una medida considerable. Creo que es todo, profe. Ok, Rodrigo, gracias. Ya para cerrar, les platico una experiencia. En alguna de las empresas que estuve, se hizo un cambio de cultura. Y van a ver qué cosa tan pequeña aparentemente de forma, pero con un fondo bien grande. Se decidió hacer un cambio organizacional de cultura para cambiar el uso de la palabra culpable por responsable. O sea, todos teníamos muy clarito quién era culpable de qué y que yo no era culpable de qué no. Todos estábamos trabajando de esa manera, ¿sí? Buscando más bien culpables. A ver a quién se la podíamos cargar, pero que no me caiga a mí, porque me cae a mí y va a haber problemas. Era una forma de ver, de vivir, de entender la organización, culpable, culpable, culpable. Y entonces trajeron a alguien de fuera que nos ayudara en el cambio y nos empezó desde explicarnos el significado de culpable y toda la connotación emocional que trae ahí atrás de quién es culpable, un preso, un detenido que lo sentencian, ese es culpable, porque además hizo esto, aquello, ese es culpable, bla, bla, bla. Nos empezaron a desde enseñar, insisto, qué era el término de culpabilidad en todo lo amplio que es y el término de responsabilidad también en todo lo que implica el ser responsable. Y después empezamos a confrontar qué es ser culpable y qué es ser responsable. Todo este proceso que les acabo de platicar en menos de 1 minuto y medio, yo creo que nos llevó arriba de 6 meses el que toda la gente tuviera muy claro qué era culpable con todo, insisto, con toda la connotación, con todo su significado y con todo lo que lleva emocionalmente de sentirse culpable o no sentirse culpable. Y 2, ¿qué es ser responsable de algo con todas sus implicaciones, para bien y para mal? Después de esta mega labor de empezar a hacer que la gente entendiera la diferencia entre culpable y responsable, vino la otra parte de empezar a quitar de nuestro lenguaje la palabra culpable y empezar a manejar la palabra responsable.
Y entonces hasta nos sancionábamos entre nosotros. Cada vez que digas culpable, ¡prac! Se generó ahí no fue una Bitcoin, pero fue ahí como una monedita virtual o imaginaria que, oye, Rodrigo el otro día dijo 3 veces culpable. Bueno, pues anótale 3 moneditas ahí que está debiendo, y se ponían como penalizaciones para el que volviera a utilizar la palabra culpable, cuando en realidad debía haber utilizado responsable o alguna otra. Digo, porque tampoco era olvidémonos de la palabra culpable, nunca más va a existir en nuestro lenguaje, ¿no? Y entonces otros 6 meses para empezar como nos dicen que vivían los rusos ahí con la KGB, que no sabías ni quién era de la KGB y te sentías vigilado por todo el mundo. Así todos nos vigilábamos a todos para estar bien atentos quién decía culpable cuando era responsable. Y como a los 2 años, nuestra cultura del uso del concepto, ya no de la palabra, del concepto culpable, se trasladó al concepto de responsabilidad. Entonces, entendíamos claramente que algo que hicimos o dejamos de hacer era nuestra responsabilidad y por tanto había que asumir la consecuencia. Y también aprendimos que había consecuencias positivas y negativas, porque también entendimos que casi siempre usamos consecuencia de manera negativa, ¿no? Peyorativa. Esto va a traer consecuencias. Pues sí, estudié, me porté bien, respondí adecuadamente, etcétera, pues mi consecuencia es que saque una buena calificación. Y no está mal dicho, es correcto, pero casi siempre pensamos en consecuencias adversas. Entonces, después de 2 años, yo me atrevo a decir que entendimos esta diferencia entre ser responsable y ser culpable. Y si de repente se nos escapaba el culpable en lugar de responsable, ya no nos lo andábamos castigando, porque ya traíamos esta madurez, ya en nuestra cultura personal había permeado, lo habíamos incorporado a sentirnos responsables o no, Oye, perdón, pero esa parte, esa no es mía, esta no está en mi tramo de control, entonces yo no soy responsable de eso que se perdió. Perdón, no está ni en mi descripción de puestos, ni en mi área y demás. Puedo ayudar a través del área de vigilancia, que investiguemos qué pasó, pero de ese vidrio que se rompió, perdón, yo no respondo. Cuando en algún otro lugar es, a ver, ¿quién fue el culpable? Ahorita se lo vamos a cobrar porque no sé qué. Y todo el mundo salía a esconderse y a poner las manos atrás y yo no fui. Y entonces este cambio cultural, porque fue un cambio cultural de un concepto tan aparentemente inocente, culpable a responsable, nos llevó por lo menos 2 años. Entonces, si no son cambios sencillos, son cambios que llevan mucho tiempo para que queden bien cimentados en las personas. Y bueno, estoy hablando de un pequeñísimo cambio de concepto. Entonces, vean cómo los cambios de las modificaciones de cultura son complejas, llevan tiempo, pero son posibles. Solo que hay que tener bien clarito qué es lo que estamos buscando. Jóvenes, se nos terminó el tiempo, nos estamos escuchando. Me parece que la próxima es semana académica. De todos modos, nos estamos poniendo en contacto. Por favor, no dejen de enviarme sus tareas. Si quieren, se los abro hasta las 4 de la tarde, pero no dejen de enviarlos porque se van a quedar con la mitad de la calificación. Y si no sacaron 10, ni un 5 van a alcanzar. Por favor, les encargo muchísimo su tarea. ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien, profe. Gracias. Órale, pues. Sí. Buen día, chavos. Buen día, profe. Gracias. Bye. Así es, igual.